Buenas tardes, bienvenidos a La Otra Verdad. Yo soy Dostin Guerra y es un placer saludarlo como todos los martes en compañía de Irene Hernández, director de noticias de Next TV, y de Pedro Citón Ureta, abogado, especialista en derecho, ex fiscal, bueno, un repertorio amplio, un repertorio de muchos puestos importantes, don Pedro Citón, que se pavió la vez pasada. Ya le mandé a descontar. Presente Irene y yo porque nos aumentó en Sumay. Le mandé a recortar del presupuesto de este programa, le mandé a recortar porque usted se ausentó, eso no se me olvida. Se ausentó, usted no quiso venir, está bien, me dejaron solo los dos. A Irene también le voy a mandar un memo. Nos abandonaron el jueves pasado. Pero le quedó muy bien el programa, me dijeron. Bueno, muchas gracias. Extrañándolo a ustedes, porque ustedes son parte del condimento de este programa. Claro, porque la gente llamaba y preguntaba por Irene. Claro, yo simplemente, como usted dice, un día usted va a tener su programa. No, yo espero que usted lo atienda desde allá. Usted me dijo a mí. Y nos deja hablar a Irene y a mí solamente. Me iba a contratar solo para presentarlo. Y ya entonces usted se encargaba después de todo el análisis y toda la controversia. Irene, ¿cómo lo trató el fin de semana? ¿Cómo le fue? Bueno, cuénteme. Bastante bien, un poco ajetreado porque me tocó participar. Recuerden que este domingo se llevó a cabo la celebración de los 100 años del Colegio Isabel Herrero Valdía. Claro. Cuya promoción del 94 fue la de mi esposa en ese momento, cuando ella fue reina de la escuela. Mire usted. Así que imagínense. Usted no era el parejo, usted no estaba por ahí. No estaba por ahí en ese momento. Todavía no existía en ese momento en el ámbito académico del área, ¿no? Pero en verdad que sí fue bastante bonito el acto, duró un par de horas, pero creo que con la ayuda, obviamente, de muchos organizadores, las personas y los estudiantes de esa época, se pudo realizar un evento cultural, folclórico y un desfile muy bonito, diría yo. Muy bueno. Yo vivo enfrente de esa escuela y escuché las empolleradas, la murga y los cohetes artificiales. Y usted estuvo celebrando el año nuevo, ¿cierto? Roja Chaná, señor. Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Qué tal lo trató el fin de semana? Excelente, estupendo. Excelente. Reflexión, pura reflexión. Muy bien. Oiga, yo tuve la oportunidad el fin de semana, ya que estamos hablando de lo que uno hizo el fin de semana, de conocer un emprendimiento. Hubo una feria como de emprendimientos allá en el Parque Ranch, en Brisas del Golf, y conocí un emprendimiento de Veraguas, Quesos La Criolla. Mire que en pandemia, la pandemia obligó a mucha gente, muchos profesionales, a buscar su emprendimiento. Y conocí este caso muy interesante, que por ahí le voy a estar contando la historia de cómo emprendieron en el mundo de los quesos y ahora es una empresa familiar con proyección comercial importante. Saludo para todos los emprendedores. Oiga, vamos a entrar en materia de información en este programa. La economía sigue siendo, a criterio de muchos ciudadanos y muchos panameños, una de sus principales preocupaciones. En los últimos 10 años, los dos últimos gobiernos, el crecimiento económico ha ido en descenso, se ha desacelerado la economía por diferentes motivos. Pero uno de los motivos más importantes es la poca inversión en infraestructura. Y recordábamos que en el gobierno de Ricardo Martinelli, el pilar de ese gobierno fue el desarrollo de grandes obras de infraestructura. Hay muchos ejemplos, Pedro, Irene, el Metro de Panamá, la interconexión en la ciudad, mucho desarrollo de carretera en el interior del país y también en Veragua, Chiriquí, la conexión de Veragua, Chiriquí a 4 carriles. El tema económico es uno de los temas que los candidatos presidenciales están colocando en su agenda como un requisito importante para hablarle a los ciudadanos. Si usted revisa los números de desempleo, van en crecimiento. Y paralelo, decía un economista hoy en la mañana, que generalmente cuando el desempleo sube, los precios de la canasta básica y los productos alimenticios baja por la demanda y todo esto. Bueno, en Panamá el fenómeno es todo lo contrario. El desempleo sube y el costo de vida sube y con ello el costo de los productos de la canasta básica. Lo hemos discutido en muchas ocasiones en este programa, Irene y Pedro. Cada día el costo de vida está más alto. Ir al supermercado hoy día con $200 no le alcanza ni para el Sumay, Pedro. Si no, dígaselo a Irene, que va con $200 y regresa. Pero yo no voy al Rivesmita. Yo también. Bueno, pues si es el más cercano en mi casa.
Usted hace un buen súper de $200, Pedro. ¿Qué le No, gasta no, con yo con $200? $50 por semana, yo no puedo más. $50 por semana. Sí, señor. ¿Y usted qué puede comprar con $50? Bueno, ajustamos la dieta para ver si bajo de peso. Hago la excusa. Así como el almuerzo de hoy. Algo así parecido. Usted. Pero bueno, cuente su almuerzo hoy fue, No, no, usted no. quería hacer un pomodoro, pero cuando llegó a la nevera No había pomodoro. no había pomodoro, había Así que aceite de fue oliva y ajo. Tuvo que eso. hacer... Así mismo. Irene, Pero- usted contaba la vez pasada aquí en este programa de que cuando usted va al supermercado la diferencia es abismal hoy día. Sí, Cuando usted totalmente. va a pagar es un montón de dinero y poca comida. Así es. Mira, y lo digo con argumento y criterio por el hecho de realizarlo, porque yo tengo 25 años de casado y de esos 25 años tenemos casi 25 años de estar con mi esposa haciendo súper, créame. Y uno nota enseguida la gran diferencia que hay ahora mismo a lo que se estaba viviendo hace un par de años atrás. Y no solamente es el aspecto, Dustin y el licenciado Pedro Citón, del costo, del alto precio de la canasta básica o de los servicios básicos, sino también de la falta de calidad de los productos, también de esos productos que uno conseguía antes, quizás a mejor precio, pero con una buena calidad. Ahora tienes un producto mucho más alto y la calidad es pésima, y el servicio que se brinda, como el de la luz, el del agua, el de los servicios de los teléfonos, es una calamidad prácticamente. Sí, Ricardo Martinelli durante el fin de semana dio unas declaraciones importantes sobre el tema de la economía. Vamos a ver qué dijo Ricardo Martinelli. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista y vamos a entrar a analizar esas declaraciones porque, sin lugar a duda, la economía se convierte en el dolor de cabeza de muchos y la preocupación de otros. Los candidatos políticos, los que tienen aspiraciones a diferentes puestos de elección, deberían presentar qué proponen para incentivar nuevamente la economía, generar empleos, dinamizar sectores como el sector de la construcción, que está deprimido, el sector de los puertos, la generación de empleos en el área comercial. Vamos a ver qué decía Ricardo Martinelli en esta entrevista. Veamos. Vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer con el señor Ricardo Martinelli, que ha tenido bastante experiencia en economía al recibir un país que se encontraba en recesión durante su elección como presidente de la República. ¿Cómo logra Ricardo Martinelli atraer ese grado de inversión y no solamente atraerlo, sino mantener un crecimiento económico bastante importante? Muchas gracias. Primero que todo, al asumir el gobierno en el año 2009. Pedro, cuando entramos a ver el tema del desempleo, vemos estas ferias que usted las cuestionó, sin lugar a dudas, las ferias del Mitradel, donde había una gran cantidad de personas allí esperando para aplicar, ni siquiera para buscar un trabajo, para aplicar a una plaza de trabajo. Eso es preocupante, el desempleo. Totalmente, mire, y sobre todo la forma que ha utilizado el gobierno nacional para afrontar y maquillar las cifras del desempleo. Y entonces vemos estos shows mediáticos de hacer ferias para encontrar trabajo, cuando realmente se pueden utilizar sistemas electrónicos en donde la persona pueda aplicar y no hacer esas largas filas, ¿no? Pero hay que mostrar al pueblo y mostrar que las compañías están ofreciendo trabajo y que estamos en bonanza, cuando la triste realidad es que hay un subempleo muy fuerte, un empleo informal, que es el que está predominando en estos momentos y que va a causar un serio problema a instituciones como la Caja de Seguro Social, porque ahí no se paga la cuota obrero patronal. Entonces todas estas cosas van repercutiendo negativamente a la economía. Es una cadena de problemas que viene a raíz del desempleo. Veamos ahora si tenemos la entrevista de Ricardo Martinelli. Veamos qué dice Ricardo Martinelli sobre el tema económico. Económico bastante importante. Muchas gracias. Primero que todo, al asumir el gobierno en el año 2009, nos recordamos que la economía estaba pasando por un momento muy difícil al haber la crisis de la empresa Lehman Brothers y la crisis de Enron, que era una empresa muy grande de combustibles, que había energía, que había, lo que dicen, cocinado los libros, había falsificado una enorme cantidad de información y había habido un descalabro en el mercado de Wall Street
como también el mercado de las hipotecas junk, que le llaman, las hipotecas que no tenían ningún valor. Todos los economistas en ese momento decían que los gobiernos tenían que contraerse. Nosotros hicimos totalmente lo contrario. Panamá experimentó un crecimiento durante nuestros 5 años de 8.9% ponderado en promedio. No tuvo desempleo, pero lo más importante es que se redujo el gap, decreció mucho la pobreza en Panamá. Sacamos a más de 300.000 panameños de la pobreza y pudimos transferir una enorme cantidad de recursos del Estado hacia los más necesitados, creando una serie de programas sociales que fueron de gran beneficio, que redujeron la brecha digital. Y quién sabe, lo más importante también fue que conseguimos grado de inversión en la parte económica y pudimos hacer una enorme cantidad de obras de infraestructura que han cambiado la fisonomía de Panamá, no tanto de la ciudad, sino también la vida del panameño, como el Metro de Panamá, la ciudad hospitalaria, la red de la terminación de las autopistas, Santiago-David, las carreteras accesorias hasta las tablas, de la Interamericana a las tablas, David Boquete, Frontera, Puerto Armuelles, una gran cantidad, la construcción de muchos misacapsis, los mercados de la cadena de frío, que están verdaderamente abandonados, una otra enorme cantidad de obras a lo largo y ancho del país que le cambiaron y fueron el ejemplo a seguir por muchos otros países. Como bien le dije, nos habían dicho que debíamos contraer el Estado y lo que nosotros hicimos fue hacer el Estado más eficiente en el cobro de los impuestos, más eficiente al reducir el nivel de endeudamiento que tenía el Estado en proporción al tamaño del Producto Interno Bruto. Y lo que hicimos fue pues ampliar la economía, darle oportunidades a los que no la tenían y cambiar el horizonte económico de Panamá, cosa que en estos momentos no está sucediendo. ¿Cómo compara la economía del gobierno de Ricardo Martinelli a la actual? Bueno, aquí ahora mismo tenemos un país que no es viable. Este país no funciona. Este país, si seguimos con la estructura actual, la estructura política, la estructura judicial y básicamente la estructura gubernamental y económica, vamos directo al fracaso. Aquí no hay justicia, aquí no hay ley, aquí no se respeta el debido proceso. Y lo primero que hace un inversionista extranjero al invertir es chequear si hay justicia y debido proceso. Al no haberlo, no hay nada más gallina que $1.000.000. Los tipos cogen sus maletas, simplemente o no vienen o si están se van. Aquí hemos destruido la industria turística. Aquí por creer que van a controlar el flujo de los inmigrantes ilegales por la frontera del Darién, han puesto una cantidad de restricciones a los migrantes, a los que vienen a visitar el país de forma legal, vía el aeropuerto de Tocumen, llámese el aeropuerto de Tocumen, subiendo los topes de entrada de $500 por persona, cuando todo el mundo se maneja con tarjetas de crédito, o reduciendo el tiempo de estadía, afectando de esta manera a los hoteles. Pero eso es una picata minucia, eso es chiquitito, eso no es el problema. El problema aquí es la burocracia, la forma como hemos entorpecido la consecución de inversiones. Yo, por ejemplo, hice más de 100 viajes. Yo no he visto al presidente Cortizo hacer un viaje para promover al país o a la inversión. Ni al vicepresidente tampoco, ninguno de los dos. El presidente es el mejor vendedor que tiene un país. Y verdaderamente no veo un esfuerzo gubernamental por cambiar la calidad de vida de los panameños. Esto debe cambiar porque todos los días ingresan al mercado laboral nuevos panameños. Y aquí tenemos un gran desempleo, tenemos un gravísimo problema en la Caja del Seguro Social con el sistema de pensiones que no hemos tratado de olvidar. Aquí el Estado no le está pagando a los suplidores del Estado. Aquí hay una enorme deuda y una gran deficiencia en la
infraestructura y la construcción de carreteras, reparación de hospitales, medicinas, en fin. Yo veo un descreño total en todo lo que es el gobierno, y me preocupa mucho de que esto, de continuar así, vamos a tener un Estado fallido. Esta es parte de la entrevista de Ricardo Martinelli, que es expresidente y candidato presidencial a las elecciones del 2024. ¿Cuál es el escenario, Pedro? Y ahora vamos al análisis de esta parte de la entrevista. El escenario que va a recibir el nuevo presidente de la República. Si consideramos de que la economía está deprimida, de que el desempleo ha aumentado, el costo de vida se ha incrementado porque las personas le cuesta más pagar el transporte, hacer el supermercado, mandar a los hijos a la escuela si está en escuela privada, una serie de situaciones que se dan en torno al costo de vida. El expresidente Ricardo Martinelli, o el candidato presidencial, habla que el país no funciona con la estructura actual y el tema de la inversión extranjera es clave. Si no incentivas la inversión en el país, no se generan nuevas plazas de empleo, no se dinamiza la economía. Pedro Citón, Irene Hernández. Bueno, realmente yo veo un panorama tétrico a la hora de la transferencia de mando, de poder, porque a usted se le ha olvidado lo más importante, que es la gran deuda que tiene el presente gobierno, en donde no se han hecho inversiones públicas y solo se ha pagado para planillas y se ha pagado para pagar la deuda. Entonces eso lleva a que el gobierno, del nuevo gobierno que liderara el presidente Martinelli, se sienta aún más acorralado de lo que ya fue la entrega del poder por parte de Martín Torrijos a él en el 2009. Yo creo que la ciudadanía tiene muchas esperanzas, tiene mucho deseo de que haya una reactivación económica, porque en estos precisos momentos, con el gobierno de Nito Cortizo, ya el pueblo panameño ha tirado la toalla y se siente totalmente desesperanzado. Dicho esto, entonces, creo que se impone que haya un liderazgo firme, un liderazgo certero en materia económica, como él mismo se ha autoproclamado, el gurú económico de Panamá, que permita entonces hacer una reactivación económica que impacte a la empresa privada y sobre todo a las inversiones públicas, para que haya un circulante de efectivo que permita entonces haber una confianza ciudadana a la hora de gastar, a la hora de comprar y a la hora de sentirse satisfecho con las necesidades que puede proveerle a su familia. Es que si usted analiza, Irene y Pedro, usted analiza la situación actual. Hay una baja recaudación de impuestos, o sea, los ingresos del Estado han caído, la deuda se ha incrementado escandalosamente y la economía está deprimida. O sea que la generación de divisas y de recursos para el ciudadano y para el Estado es cada vez menor. Y si le mete el ingrediente de la Caja de Seguro Social que usted hablaba antes de entrar a la entrevista, usted decía, ha crecido la informalidad. Claro, al quedar desempleadas las personas, buscan la opción de generar dinero para sobrevivir. ¿Y a qué recurren? A la informalidad. Cuando entras en ese mundo de la informalidad, no pagas el seguro social. Las cuotas del seguro social, obviamente, dejas de percibir el seguro porque pasaste de ser un empleado formal a un informal. Y ese dinero se deja de percibir. Entonces, esta fórmula peligrosa, Irene, para el gobierno que viene, yo creo que los departamentos o los equipos destinados a analizar la parte financiera económica del Estado tienen que estar con el lápiz fino viendo cómo pueden incentivar la economía. Sí, definitivamente yo creo que va a ser un gran reto para el próximo gobierno una vez se instale en julio del próximo año con respecto a lo que le depara. Ustedes lo han mencionado, o sea, van a tener que enfrentar todo un sistema de reformas estructurales de la economía panameña, donde va a tener que analizar muy bien y a profundidad lo que acaban de decir, una deuda pública arriba de casi 45.000 millones de dólares, de esos casi 20.000 han sido generados casualmente en estos últimos 4 años por el actual gobierno. Eso por un lado, va a tener que enfrentar toda una serie de problemas de carácter social, o sea, analizar bien toda una serie de esos programas de ayuda social o que muchos conocen como subsidios,
sobre la existencia o no existencia a futuro de estos programas. Va a tener que enfrentar una enorme planilla estatal. Entonces, es una serie de factores que van a influir para el próximo gobierno, que va a tener que analizarlo, reitero, a profundidad, y sobre todo algo que dijo el expresidente Ricardo Martinelli y que yo lo tomo como la base fundamental, es tener un sistema jurídico realmente en la cual uno pueda confiar, porque actualmente tenemos un órgano judicial con un descrédito casi total. Entonces, como dice él, si aquí vienen inversionistas, ya sea foráneos o locales, que quieran invertir en nuestro país, pero no hay un sistema judicial que los respalde y que le garantice un respeto a esa seguridad jurídica que necesitan, de nada va a servir. Pedro, en las próximas elecciones, ¿cuál será el papel de la juventud? O sea, ¿qué porcentaje de ese electorado es joven? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque dentro de las cosas que dijo Ricardo Martinelli y también que hemos analizado anteriormente en este programa, los que tienen menos posibilidades en este momento de tener un empleo son los jóvenes. Sales recién graduado, no tienes experiencia, tienes un título abajo del brazo, pero ¿dónde están las oportunidades de empleo? Esos jóvenes van a ir a votar el próximo año las elecciones y a escoger su presidente y los diferentes cargos de elección popular. ¿Cuál es el papel de los jóvenes en las próximas elecciones y qué oportunidades tienen los jóvenes en este escenario? Bueno, yo siento que la juventud panameña es la más difícil para conseguir empleo y ahora hay un alto número de desempleo en Panamá, desempleo juvenil. Pero a la misma vez, el ser joven también está tan alejado de la política producto de la desesperación de ya no creer en los políticos que prometen y no cumplen. Entonces se ve a las claras que el gobierno entrante, y probablemente sea el de Ricardo Martinelli, tenga que meterle duro a la inversión social, porque la prioridad para levantarle la economía precisamente va orientada a ese aspecto. Y creo que, como decía Irene, sin inversión extranjera directa, que debe estar basada en una seguridad jurídica y en la confianza que estas empresas inversoras hagan del sistema de justicia panameño, es imposible la generación de empleos producto de esas empresas. Pero sobre todo, mire, y lo más importante va a ser la inversión que haga el Estado en materia de infraestructura, en materia social, en materia de grandes empréstitos para poder llegarle entonces a que esa juventud consiga trabajo. También hay algo importante, Dostin y el licenciado Citón, y es que, o sea, ¿qué le oferta el sistema educativo panameño a esos jóvenes, a esos que van, a esas nuevas generaciones que se van sumando año tras año? Vemos un sistema educativo totalmente deplorable. O sea, hoy día hacemos un sondeo con muchos jóvenes de secundaria que piensan estudiar en la universidad, y muchos de ellos, hay un alto porcentaje, y no lo vengo escuchando ahora, sino desde hace mucho tiempo, es que no saben qué es lo que quieren, qué es lo que van a estudiar realmente, y muchos a veces se meten en una carrera y se frustran, porque no es lo que ellos esperaban. Entonces, ese sistema educativo, o sea, tiene que haber un análisis profundo de qué es lo que le estamos ofreciendo a esas nuevas generaciones. Tiene que haber una reforma educativa donde se modernice, se actualice y que le ofrezca, a los nuevos o a los jóvenes, a los futuros profesionales, una rentabilidad en el campo profesional. Pero Irene, imagínese que uno de los pilares de cualquier economía como la tiene República Dominicana es la denominada industria sin chimenea, el turismo. Y precisamente conversaba el presidente Martinelli con el periodista y le decía, este gobierno, en vez de aumentar el turismo, en vez de promocionar el turismo, están dándole una reversión, un reboche atrás para que el turismo de las personas que vienen a entrar legalmente a Panamá, regularmente a Panamá, entonces a eso se le pone obstáculos. De 6 meses se le ha bajado a 15 días, se le ha aumentado una serie de requisitos que lo que hacen es desincentivar a los extranjeros a venir de visita y principalmente a venir de shopping. Entonces allí hay un gran generador de empleos de personas jóvenes que pudiesen atender a todos esos turistas.
pero no se da. Por eso es que hay la gran cantidad de hoteles cerrados ahorita mismo, porque no tienen la confianza del inversor de que este gobierno les vaya a dar una seguridad, no solo jurídica, sino de su propia inversión. Me encanta este tema. Vamos a hacer la pausa para comerciales. Al volver, vamos a venir con la otra parte de la entrevista de Ricardo Martinelli y seguimos hablando del tema del turismo porque me interesa. Usted recuerda que en pandemia, en vez de incentivar el turismo, lo que hicieron fue bloquear toda la zona turística y muchos empresarios desaparecieron en pandemia. Bueno, eso vamos a analizarlo luego de la pausa. La otra verdad. 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 Estamos aquí de vuelta en los estudios de NEC en la Vía España, Canal 21. Recuerden que este programa se retransmite a las 8 de la noche. Pero Citón ya me está haciendo la cama para sacarme el para programa. nada. Lo que yo Esto es necesito hacer increíble. mis saludos. Usted discúlpeme, pero... Mande su saludo, pero... Bueno, primero que nada a mi madrecita querida Loli Ureta, que nos está observando y que es una admiradora número 1 de este programa, y a Marisabel Salas hasta Guararé. También recibí un texto de su señora esposa, Jessica, que me dice que le recuerde que se ponga los lentes, que sin lentes usted es demasiado guapo, entonces va a traer a todas las mujeres hacia usted y que yo tengo que protegerlo. Mire Oiga, usted en lo que yo ahora, en lo que me pone su ¿cómo, esposa. ¿Cómo le dicen el guachimán? El Yo no sé, SPI? su esposa, Oiga, échale la culpa a su esposa. Oiga, tengo que mandarle un saludo también al gran David Quintero, el alias Titi, el gran Titi que está recuperándose de una lesión que sufrió el gran Titi. Saludos hasta su residencia, también fiel seguidor de este programa. Tenemos muchos niños que lo siguen y también muchas seguidoras. Usted tiene una lista de seguidores. Usted va por la cinta costera caminando y usted va, como dice su hija, ¿usted cuánto paga para que lo levanten? Usted sabe que hay pedófilos y pederastas. Yo soy del otro lado, así geriátrico y así, cuanto más vieja mejor. ¿Oyó? Vamos a hacer la gestión para buscarle un programa a Pedro. Cualquiera jubilada, retirada, que ya me llama y me contacta. Muy bien. Soltero muy bien. y sin compromiso. Bueno, ahora se está vendiendo, Irene. ¿Tiene algún saludo, Irene? Se está vendiendo. Esto ya parece el Tinder. Ya. Sí. Perdón. Usted me está dañando el programa, Pedro. ¿Cómo sí que usted va? Que usted es soltero, sin compromiso. No, corte eso. Corte eso en la repetición, lo corta. La Lexus que tiene allá afuera parqueada, ya sé por qué se la compró. La Lexus que tiene estacionada allá afuera. Muy bien, lo felicito. Irene, ¿algún saludo, Irene? Bueno, no, hasta la provincia de Chiriquí, naturalmente, que siempre nos han llamado algunos amigos. Muchas sintonías de Chiriquí. Ven casualmente el programa y les gusta sobre todo es la línea, porque es una línea totalmente objetiva, sin tratar de hacer aquí alarde de protagonismo de ninguna naturaleza. Así que a ellos les encanta, en verdad que sí. Estamos para entretenernos, claro, y analizar la realidad del país. Recuerde, @DustinGuerra, si me quiere seguir en Instagram, al señor Pedro Citón. ¿Cuál es Pedro su...? Citón 66. Ahí tiene una gran cantidad de seguidores y las cuentas Irene, @Irene Hernández, búsquenlo. Ahí está en todas las redes sociales. Vamos a retomar el tema que me interesa, el tema del turismo, porque usted hace un comentario sobre el impacto del turismo en la economía. Este gobierno, por alguna razón, ha sido muy impreciso en todas las decisiones que ha tomado y se equivoca cada vez que toma una decisión. Ese es mi criterio muy personal, es mi opinión muy personal. Por ejemplo, yo le daba el ejemplo, durante la pandemia, lejos de tratar de levantar el sector del turismo, lo que hizo fue acabarlo. Cerraron hoteles, toda la zona de playas, yo tengo muchos conocidos en zona de playa que tienen sus restaurantes y empresas, tuvieron que cerrar y todavía no se logran recuperar. Entonces el turismo es también uno de los grandes retos que va a tener el próximo presidente de la República o presidenta para incentivarlo, meterle la maleta al turismo, no solo meterle en la maleta los incentivos turísticos, que en eso sí estuvieron muy pendientes, don Pedro Citón, de tratar de meter proyectos de ley para incentivar el turismo inmobiliario, proyectos disfrazados, que eran proyectos turísticos disfrazados, que intentaban meterlo como apartamentos y darle incentivo a una gran cantidad de devolvían íntegramente la inversión turística. Era un un negocio redondo. Eso se cayó. Para sus amigotes. Bueno, eso se cayó.
Y lo importante aquí es que el sector turismo, esa industria, necesita que se le preste atención porque genera gran cantidad de empleos que se necesitan en este momento. Irene. Sí, un sector importante, tal como lo mencionaste, y fue duramente golpeado tras iniciarse lo que fue lo de la pandemia y sobre todo las medidas de restricciones que se dieron. Fue uno de los sectores que más se afectó, si podemos decirlo de manera económica, porque ni siquiera hasta la fecha actual se ha podido recuperar. Y todo esto también hay que sumarle los problemas de carácter social que no ha podido enfrentar el gobierno, que han dado origen casualmente a que una población tome medidas extremas como los cierres de calles. Podemos mencionar un solo ejemplo en Bocas del Toro, donde prácticamente casi todas las semanas hay cierres de calles, cuando no son los precaristas, son los trabajadores, cuando son los trabajadores, en fin, y eso cómo afecta a una provincia que vive casualmente de la industria turística. Y si vamos a observar esto con quizás no dándole la importancia debida, señores, vamos a tener un grave problema a corto plazo. Bueno, este año también se espera que se activen los debates presidenciales, los famosos debates presidenciales donde todo el mundo puede sacar una conclusión. Una cosa muy linda es decir, bueno, yo te prometo que te voy a reactivar la economía, te prometo que te voy a dar un sistema de transporte moderno, te prometo que voy a acabar con el desempleo. Pero cuando usted va a la propuesta real y usted va a entrar a revisar ese plan de gobierno de la boca del candidato presidencial, se puede caer toda esa expectativa que usted tenía. Bueno, Alfredo Juncal, el magistrado del Tribunal Electoral, hoy estuvo reunido precisamente y habló sobre el tema de los debates presidenciales que estaba organizando, avalando el Tribunal Electoral. Veamos sus declaraciones. ¿Qué dice? Una de las más importantes dentro del Plan General de Elecciones, que es precisamente la firma de los convenios para los 3 debates presidenciales que vamos a estar llevando en diferentes fechas en el año 24. Uno de esos debates, que será el debate de la juventud, es con un formato muy novedoso para Panamá, que es el formato de town hall de preguntas hechas desde el público. Hemos estado buscando la asesoría de otras organizaciones internacionales que han llevado adelante proyectos similares y son los que están detrás de esta nueva iniciativa. Yo pienso que mientras nosotros podamos tener debates, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel regional, lo cual vamos a hacer a través de internet y redes sociales, tal cual como lo hicimos durante las elecciones pasadas, con la oportunidad de triplicar la cantidad de circunscripciones electorales que van a tener la oportunidad de debatir. El derecho a debatir es el derecho de los candidatos a informar al electorado y el derecho del electorado a recibir de la voz de estos candidatos las propuestas que ellos tienen a bien. Entonces es un hito positivo que hemos cumplido en la mañana de hoy y yo espero que todos ustedes sigan muy de cerca el desarrollo de estos debates. ¿Están obligados a asistir a los debates? Bueno, vivimos en una democracia. Recordemos que no podemos obligar a un candidato o a un partido a que participe de una actividad en democracia, pero estoy seguro que todos lo van a hacer. ¿Cuánto nos va a costar esta asesoría internacional? Bueno, no tengo las cifras exactas en este momento, así que no te quiero desinformar. Y esto es algo muy importante. La lucha contra la desinformación es algo que nosotros debemos tener como una de las principales medidas para poder que el proceso en el 24 salga correctamente. Los temas se eligieron a partir de distintas propuestas que se han estado haciendo con nuestros aliados estratégicos. No, sería una pena porque estaría perdiendo la oportunidad de tocar al electorado de primera mano y poder explicarle cuáles son sus propuestas, cuáles son sus planes para poder regir durante los siguientes 5 años los destinos de nuestro país. Declaraciones del magistrado Alfredo Juncal. Oiga, Pedro, ¿los debates presidenciales para qué funcionan o para qué sirven? ¿Le cambian la percepción o cambian el voto del elector? ¿Influyen en algo ese debate que se pueda dar entre los candidatos presidenciales? ¿Usted qué opina de eso? No, muy poco influyen. Está demostrado que, salvo que una elección sea demasiado cerrada y que sean 2 candidatos polarizados, en la mayoría de los casos es meramente anecdótico, en donde las personas, como dice usted,
acertadamente, se la pasan diciendo todos los grandes proyectos, todas sus grandes ideas, y lo que es peor, en esos debates que el magistrado Juncay hablaba de democracia, democráticos, lo que se la pasa entonces es utilizando prensa negativa y declaraciones negativas en contra de un candidato. Y puede ser que en este debate de 8 candidatos, 9 candidatos, imagínense usted esa cámara húngara en que se va a convertir ese debate. O sea, yo realmente creo que debería ser seccionado. Sería debate de libre postulación, los debates de los de partidos políticos, y dentro de los partidos políticos se debe debatir entre los dos que mayor opción tengan según las encuestas. Es que a veces ni siquiera es debate, a veces ellos se paran allí, dicen que piensan sobre un tema y no hay repreguntas, no hay debate. No, lo que hay es insulto y hay demagogia por parte de los candidatos. Entonces, y el que va de último aprovecha para tirar al que va de primero. Exactamente, y a veces se utiliza que el que va de segundo, que no quiere parecer como el malo de la película, pone a un tercero candidato a que entonces le pegue al que va de primero. O sea, realmente no son, según el esquema y según lo que le he estado tratando de explicar de la metodología, no son significativamente democráticos, ni siquiera son básicos dentro de nuestra democracia, porque pueden ser utilizados como una hoja, una daga que sirva para apuñalar el prestigio de un candidato en detrimento de otro. Sí, eso es prácticamente lo que la gente en su mayoría quizás está pensando, ¿no? Que este tipo de debate es como un concurso. Claro, no es un concurso de belleza, pero sí un concurso de protagonismo, tal como lo menciona Pedro, que es como quien dice que aquellos ponis, utilizando su propio calificativo, marca registrada, los ponis de Pedro. Esos candidatos poni, obviamente le van a tratar de pegar al que va ahí arriba. Entonces, ese escenario es el propicio para ese tipo de encuentros, que a mi juicio, ¿qué se puede decir allí a la población panameña? Porque son preguntas que van incluso a surgir de momento. Yo preferiría mejor que cada candidato durante su recorrido en campaña le diga a dónde vaya, a cada una de las provincias o a cada una de las regiones, cuáles son sus planes y qué es lo que quiere hacer en materia de salud, en materia de educación, en materia cultural, en materia ambiental, en fin. Y no ese tipo de concursos que a mi juicio es un concurso de protagonismo. Hablando de ponis políticos y candidatos presidenciales, ya se definieron algunas fórmulas. Oiga, al final Toto Álvarez tenía razón, Pedro, Irene, tenía razón. Rómulo iba de principal y Blandón iba de segundo. Y todo esto, el bochinche que se generó ese día del restaurante, al final sacaron a Toto Álvarez de la ecuación y quedó Rómulo de principal y Blandón de segundo. Pero como diría el gran sabio, poeta, escritor y pensador de este tiempo actual moderno, Pedro Citón, eso es la suma de 1 más 1. Todavía ninguno llega al 7%, sumando a los dos. No, yo lo que he dicho es que 2 no es necesariamente la suma de 1 más 1. Porque electoralmente hablando, y le explico básicamente cómo es esto. Muchos de los partidarios del Partido Panameñista que hoy se sienten decepcionados por el liderazgo ovejuno de José Isabel Blandón van a decidir su opción política alejado de esa nómina de Rómulo Rux y José Isabel Blandón, y va a ser una regadera donde principalmente los mayores beneficiarios podrían ser, por ejemplo, Ricardo Martinelli, podría ser Melitón Arrocha, que es un militante panameñista, básicamente esos dos. Ricardo Lombana estaba llamando a los panameñistas que no estaban contentos con esa decisión, claro, que se fueran entonces para ahora es el oportunismo político de Lombana de tratar de pescar en río revuelto ante la debilidad del liderazgo de José Isabel Blandón, y tratar también de que esos panameñistas vayan y lo apoyen, porque ahora él dice que los militantes de los partidos tradicionales, que sí son buenos, ahora sí dice que son buenos, se les sume a su grupo. Lo que es realmente interesante aquí es que definitivamente, como veníamos diciendo, Blandón iba a ser el segundón del Orejón, y esto en referencia a Rómulo Rux. Eso sonó como a rima. Sí, señor, es que yo soy poeta, usted me lo acaba de decir. Bueno, poeta y dramaturgo. Sí, entonces, y hizo que Blandón pues tuviera que ceder, pero él no ha cedido de gratis, eso sí lo puedo asegurar. Blandón es un hombre muy mercantilista en ese aspecto y él ha salido económicamente beneficiado.
Dicho esto, entonces, creo que ya la próxima encuesta de opinión pública va a ser muy interesante porque va a eliminar como candidato potable a la presidencia de la República, va a eliminar a José Isabel Blandón y va a estar entonces la figura de Rómulo Rux, y queríamos saber nosotros hasta qué tanto le ha ayudado esa alianza o si lo está perjudicando, como pudiera ser el hecho de que José Toto Álvarez no participe de la misma. Por eso es que nosotros le hemos siempre aconsejado a la población panameña durante todo este tiempo que no hay poder más grande que tenga el ciudadano, que es el voto, y eso es lo que tiene él que ejercer el próximo 5 de mayo del año 2024, ejercer a conciencia ese voto, porque la persona que van a colocar ahí es la que ellos están pensando que es la que le va a resolver sus problemas de carácter social, económico, político, etcétera. Pero, y que tiene que analizar bien a veces las palabras y los discursos que dicen estos candidatos. Por ejemplo, yo retomo las palabras que dijo el candidato independiente, no, ya pertenece a un partido político que es Moca, el señor Ricardo Lombana, donde dice que tanto Lombana como, Blandón y Rux son de lo mismo. Sin embargo, él estuvo hablando cuando él Blandón. estuvo hablando con José Isabel Blandón, si se hubiese ido con él, ya no hubiese pertenecido a ese grupo de los mismos. Sí, es que el discurso va dependiendo en la posición donde está. Yo creo que Correcto. En el tema de Ricardo Lombana, él dijo que él estuvo conversando porque José Isabel Blandón le interesó conocer lo que ofrecía Moca. Pero en la negociación salió a relucir el tema de Juan Carlos Varela y el Parlacén y otras postulaciones y otras acciones que no le gustaba a Ricardo Lombana. Y ahora dice lo mismo del señor Martín Torrijos. Ahora está mencionando que Martín Torrijos ahora está cambiando su discurso y que por eso es que no descarta una posibilidad de una alianza o de unas conversaciones con el señor Martín Torrijos. Pero entonces, o es de más de lo mismo, o es de partidos tradicionales, o simplemente es una persona bipolar y con un discurso doble de acuerdo al momento en que se encuentra. Antes de irnos al cambio comercial, Pedro, ¿usted qué opina? También no solo pasó con Rómulo y Blandón y que sacaron a Toto Álvarez, que ahora está viendo si negocia con Martín Torrijos. ¿Qué le parece el anuncio del PRD? Gaby Carrizo se decidió por Camilo Alain. Para mí era una persona que no estaba dentro de esa ecuación. Pensé que iba a buscar una persona que le sumara un poco más de votos, pero buscó a un militante de la línea dura del PRD. Sí, primero antes de contestarle la pregunta, les recomiendo la lectura de una nota suscrita hoy por Luis Miguel Ávila, en donde me entrevistan en el Panamá América sobre las alianzas débiles. No derrotan a Martinelli en las elecciones del 2024, que hago un completo análisis político sobre el tema. Pero específicamente sobre el doctor Camilo Alain, debo decirle que será muy prestigioso doctor, pero es un pésimo político que no le va a aportar ni un solo voto, ni siquiera va a lograr unir a un PRD que está totalmente dividido y desgarrado, desgarrado vaginalmente iba a decir, pero no, desgarrado políticamente. Vámonos a la pausa comercial para venir con el cierre del programa. Tenemos algunos temas de migración, si nos da el tiempo, temas que le emocionan a Pedro Citón. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Otra Verdad. Está cayendo tremendo aguacero sobre la ciudad capital de Panamá. Así que prepárese si va a salir en este momento de su casa. Cerciórese que lleve su paraguas y su capote. Pedro, lleve su capote siempre. No salga de su casa si no lleva su capote. Oiga, Pedro Citón, Gustavo Petro dio declaraciones diciendo de que Estados Unidos estaba presionando a Panamá para construir un muro en el tapón del Darién y volver a cerrar el Darién para que no pasen miles de inmigrantes. Vamos a ver esas declaraciones y viene el análisis internacional de Pedro Citón. El tapón del Darién se convirtió en un eje neurálgico del éxodo humano. Hay varios, pero este es uno.
Nos han pedido desde aquí, el poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos. Oiga, Pedro Citón, usted sabe que Gustavo Petro fue allá a la ONU y también le dieron una ignorada. Es muy polémico, por cierto, se reunió con el presidente Laurentino Cortizo en horas de la tarde. ¿Qué le parece esas declaraciones de Gustavo Petro? ¿Le mete candela al tema migratorio? Bueno, lamentablemente no hemos sabido a plenitud por parte del gobierno nacional qué fue lo que se habló con el presidente de Colombia, Petro. Lo que sabemos de esa reunión viene solamente de la parte colombiana, en donde el presidente Petro dice e insiste de que Colombia ve el tema migratorio como un tema humanitario, que hay que humanizar y que hay que entender que las víctimas de este flagelo migratorio son los propios migrantes. Mientras que él dice que para Panamá es un tema de represión, un tema de seguridad que no encaja dentro de la filosofía de la política pública migratoria colombiana. En ese aspecto, pues, sería muy sensato que la Cancillería de Panamá emitiera un comunicado para que nosotros pudiéramos hacer un contrapeso y poder, de una manera equilibrada, valorar ambas opiniones. Desde que se anunciaron las medidas migratorias nuevas acá en Panamá, se ha duplicado la cantidad de migrantes que intentan cruzar por el Darién. Las imágenes que hemos visto en las últimas horas son totalmente impresionantes. Son miles y miles de personas tratando de atravesar el Darién para llegar a Panamá y con destino a Estados Unidos, Irene. Sí, y eso es lo que preocupa en el fondo, Dustin y el licenciado Citón, el hecho de que mientras que los gobernantes, tanto de Colombia como de Panamá, entran en conversaciones para ver qué se puede establecer o qué medidas se pueden llevar a cabo para tratar de minimizar un poco la entrada de migrantes a nuestro país y su respectivo tránsito, siguen ingresando miles y miles de migrantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se tomarán estas medidas o cuándo se va a tratar de intentar resolverlo cuando cada día que pasa entran 1.000, 1.500, 2.000 migrantes? Hasta 3.000. Sí, y entonces eso representa un sacrificio para la República de Panamá, naturalmente. Lo dicho por Irene está claramente editorializado en el New York Times, cuando en primera página pone una foto de migrantes cruzando un río en las selvas del Darién y mostrando su preocupación sobre esa caravana migratoria, ese flujo migratorio que va de sur a norte. Pero mire, a riesgo de que se me diga que yo tengo algo en contra de la directora de Migración, en contra del ministro Pino o hasta en contra del propio gobierno de Nito Cortizo, que no tengo nada, debo decirles que la manifiesta incapacidad mostrada para llevar este tema de manera diferente, de manera dinámica, de una manera que no tenga rasgos xenofóbicos, es impresionante. Yo creo que el gobierno nacional ha fracasado enteramente en entender que este tema va más allá de un tema de seguridad nacional y que no se pueden estar cerrando tapones que ya no son tapones, sino coladeras. Y así debería llamarse ahora el tapón del Darién, la coladera del Darién, porque no hay fuerza policial que humanamente pueda cerrarle el paso a esos migrantes que van con una fe ciega hacia su sueño americano, que son los Estados Unidos de América. Y sabe que ocurre también que si usted saca la cuenta de los 70 millones de dólares que Panamá le está destinando a tratar la crisis migratoria, eso podría duplicarse el próximo año, porque independientemente de las medidas que se anuncien, las personas no van a dejar de intentar cruzar el Darién. Y ha sido evidente y ha sido un hecho real. Las personas que quieren llegar a Estados Unidos utilizando la selva de Darién lo están haciendo. Mire que hoy rescataron a un grupo de migrantes que fueron literalmente abandonados, porque también se presta esto para que las organizaciones criminales se aprovechen de la necesidad de esta persona. Mire, hoy los rescataron una gran cantidad de migrantes, fueron 60 que fueron abandonados por sus coyotes
en el mar, literalmente, que fueron abandonados. Fueron rescatados en horas de la mañana, son imágenes que suministran las autoridades y está en investigación. Esto está ocurriendo, además de migrantes abandonados, muchos coyotes están dejando a los migrantes tirados en medio de la selva y tienen que ser ayudados por otros inmigrantes. Claro, porque cuando más, esto lo he explicado en varias ocasiones, cuando más presión hagas para controlar estos flujos migratorios, mayor será la cantidad de coyotes que estén participando. Y obviamente ya ellos saben que si llegan a X o Y lugar van a ser capturados por las fuerzas de seguridad del Estado panameño. Entonces dejan al garete, dejan en peor situación a los migrantes irregulares que permitir que efectivamente estos puedan ayudarlo a llegar a su destino final. Esto es una lógica que parece ser que las autoridades panameñas no terminan de entender. Mire, yo pienso, Dustin y licenciado Citón, que lo que ocurre con esta política de migración actualmente es simplemente que los gobiernos son los responsables y los culpables de que esta crisis se haya agudizado en estos momentos. Si estos gobiernos hubiesen sido responsables desde un principio, cuando esto comenzó, quizás hoy día no tuviéramos un escenario tan cruel como el que estamos viendo en la actualidad. Lo que pasa es que se dejó pasar, se soslayó totalmente este problema, y ahora que hizo, como quien dice, metástasis, porque la cantidad de migrantes cada vez aumenta, entonces ahora es que vienen a buscarle la solución al mismo. A Pedro no le gusta hablar del tema de la contaminación, pero las imágenes que nos llegan desde Darién es que la contaminación que está dejando, una contaminación, digamos que es natural. Las personas llevan bolsas, llevan restos de comida, dejan ropa en el camino. Eso a su paso por todos los senderos y por todas las trochas que utilizan, va quedando esa contaminación en el Darién, que es una zona protegida. Eso también hay que tener en consideración en la parte ambiental. No sabemos los resultados de esta reunión, que vemos las imágenes allí, de la reunión entre Gustavo Petro y el presidente Laurentino Cortizo. Nos encantaría saber si llegaron a algún tipo de acuerdo. Dustin, yo nunca he dicho, ni nunca voy a patrocinar estos flujos migratorios. Lo que estoy tratando de explicar a los oyentes y a la ciudadanía es que si los hay, deben ser enfrentados de una manera diferente para, como dice Irene, no llegar a estos extremos. Usted dice que este gobierno ha sido poco creativo. Poco creativo, y no ha pedido la cooperación internacional, ni ha tenido los canales diplomáticos suficientes y necesarios para lograr un mejor control de manera efectiva de esta situación. Y esto se le ha reventado en la cara a un gobierno lleno de ineptos y de incapaces que no entienden que el tema migratorio es un tema demográfico, de política pública, y no un mero problema de seguridad nacional que se va a reprimir con soldados en la frontera, como trata de hacerlo los Estados Unidos, y le es imposible detener a tantos migrantes allá en el norte, menos acá en el sur. Dirán algunos panameños, pero ¿cómo me impacta a mí el tema migratorio? Bueno, de sus impuestos están saliendo 70 millones al año para esta crisis humanitaria. Mire, Gustavo Petro fue abuchado en la ONU. Tenemos esas imágenes de última hora. A ver si producción nos ayuda. Eso fue hace algunos minutos. Le puedo explicar lo que sucedió ahí, que no fue... En Naciones Unidas el primero que habla por costumbre diplomática es el representante del Brasil, del gobierno de Brasil. El segundo que habla es el presidente de los Estados Unidos, en este caso Biden. E inmediatamente después cae un efecto de que ya la gente dice, no queremos escuchar a más nadie, se levantan, empiezan a conversar entre ellos, y eso fue lo que Petro no terminó de entender, y que debió darse entonces una situación por parte de la presidencia de la Asamblea General. Es polémico, Gustavo Petro. Total. Todo lo que hace es polémica. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Irene Hernández, muchas gracias. Pedro Citón, como siempre, un placer tenerlo acá, a pesar que a veces se pavea. Yo soy Dustin Guerra, a todo el equipo de producción, a toda la gente que nos acompañó. Mil gracias. Recuerde, este programa se retransmite a las 8 de la noche a través de Next Canal 21.